Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Gerard de la librería vacía. En este octubre fue muy típico leer literatura de terror y la verdad es que estuve tentado, pero estaba en el mood de haberme leído Tokyo Blues y quería seguir un poco con la dinámica de libros con grandes historias personales. Así que justo cuando acabé el libro de Murakami, empecé con un clásico que me pareció muy interesante. Y este fue La Metamorfosis de Frank Kafka. Y es que La Metamorfosis cuenta la historia de George Samsa, un hombre que un día despierta convertido en insecto. Este personaje vive con su familia y la mantiene económicamente. Trabaja muy duro y al tener esta transformación los deja completamente solos económicamente y es la familia que tiene que estar cambiando y metamorfoseándose para adaptarse a este nuevo rumbo sin su hijo. Y como decimos, George, al perder la capacidad de comunicarse y de poder aportar cuando todos vivían de él, se rompe ese vínculo familiar hasta llegar al punto donde su familia pasa por diferentes etapas afrontando su gran cambio. Al principio la compasión que muestran pasa a convertirse en rechazo y, como decía antes, luego ya se convierte en una carga familiar. La rutina doméstica se reorganiza sin él. Incluso su padre, que siempre había tenido un papel casi del típico hombre familiar que se queda en casa y trabaja poco, vuelve un poco a la rutina laboral normal. Y este libro, que nos muestra este relato tan inverosímil, mezcla lo cotidiano con lo absurdo y te hace plantear muchas cosas porque son libros muy potentes, no tanto directamente con las palabras que muestran, sino con el mensaje o mensajes subliminales que puedes entender entre sus líneas. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustó de este cuento y me hizo reflexionar fue que el hijo solamente estaba valorado por el hecho de tener un trabajo y ser el sustento de la familia. Por otra parte, como decíamos antes, el padre tenía un rol dentro de la familia cuando el hijo estaba activo. Pero a medida que el hijo se transforma y deja de ser útil, pues vemos la evolución del padre que se pone a trabajar, la madre también toma otros roles igual que sus hermanas. Así que una de las preguntas que más llevo pensando después de leer este libro es decir, ok, el protagonista sufre la metamorfosis física, pero el gran cambio lo sufre la familia que a partir del cambio del hijo, ellos cambian más. O sea, el rumbo de la familia, incluso sus estatus, tanto social como económico, cambian a raíz de eso. Y otra pregunta que me hago después de leerme este libro es el hecho de que valoran al hijo por lo que aporta y por lo que es, ya que todo el rato la familia sabe que el hijo sigue siendo ese bicho que lo tienen en casa, pero lo dejan de querer, lo dejan de amar y lo dejan de lado por el hecho de haberse transformado, pero ellos saben que sigue siendo él. Y este mensaje es muy potente incluso a día de hoy, ya que, por ejemplo, intentamos tener la mejor cara posible para sentirnos aceptados por los demás. Y la segunda lectura del mes de noviembre fue El extranjero de Albert Camus. En este libro nos encontramos un protagonista que ya apunta a maneras extrañas solamente con las primeras líneas del libro. Y es, por ejemplo, uno de los primeros mensajes que nos dice y nos narra el protagonista es: hoy ha muerto mamá, o quizás fue ayer, no lo sé. Como digo, esta frase ya apunta maneras. Y es que el personaje les pasa diferentes situaciones y él se muestra sin sentimientos, una apatía muy grande, lo que hoy podríamos decir que una persona sin sangre, y es que tiene tratos,
tiene relaciones, pero él no muestra ningún tipo de interés, de sentimiento, todo le da igual. Y no es por falta de ganas, es una persona que incluso tiene amigos y relaciones sociales bastante marcadas, pero es una persona apática hasta llevarlo al máximo exponente, hasta llegar al punto que por carambolas de la vida comete un asesinato. Y cuando es juzgado, muchas veces vemos que en el juicio no se juzga tanto lo que pasó, ya que no hay muchas pruebas, sino el hecho de que al escarbar en la vida del protagonista, la gente observa y juzga cosas que moralmente están fuera de lo que consideramos normal en la sociedad hoy en día. Y lo que podremos decir es que al final lo que se estaba juzgando es más los estereotipos de la sociedad que no el hecho de la muerte y del asesinato. El extranjero es un libro que muchas veces te da rabia, ya que, como comentaba antes, el propio protagonista es una persona muy apática y te dan ganas de decirle, pero dile eso, o reacciona, o haz algo, o muévete. Porque muchas situaciones de las que le pasan al protagonista son causadas porque él no abre la boca, porque no se defiende o simplemente porque no da su opinión. Por ejemplo, en el mismo tribunal donde lo juzgan se podría haber librado, como mínimo, pues mostrar un poco eh, el punto de vista que él tuvo si hubiese dicho su alegato, pero es que no dijo nada. Y es esas situaciones de lo absurdo, ¿no? De cómo una persona que está en un mismo juicio donde pueden condenarla a cárcel o algo peor, pues está en su mano el hecho de poder salvarse y no lo hace. Y por eso digo que este libro te pone un poco así como del revés. El mensaje subliminal son muy potentes, ya que vemos que la sociedad en sí juzga muchas veces lo que nosotros hacemos, lo que está moralmente bien visto o mal visto, más que el propio acto en sí. Y es que pasa un poco como la metamorfosis de Frank Kafka, que hoy en día, siendo este libro un clásico, el mensaje subyacente que nos queda es muy presente. Muchas veces no se juzga tanto el hecho en sí, sino moralmente si está bien visto o no. Es la gran división, por ejemplo, de la moralidad y de lo ético. Lo que a lo mejor sería legal, pero no sería muy moral. Y el tercer libro que me leí en octubre fue Kokoro, de Soseki. Este libro está considerado, y ahora entiendo por qué, como un clásico de la literatura japonesa. Y es que Kokoro, que significa corazón en japonés, transcurre en los primeros años del siglo XX, en Japón, donde el país estaba sufriendo una modernización y la novela se divide en dos partes muy destacables. La primera parte donde un estudiante conoce a lo que podemos decir su sensei, su maestro. Y la segunda parte donde este maestro se abre y muestra por qué es como es y de dónde vienen sus enseñanzas. Como decía al principio, la historia parece hablar de la admiración y la amistad que este chico joven muestra hacia su maestro. Este sensei vive en aislamiento y a medida que interactúa con su aprendiz, con este chico joven, se ve claramente que carga con un secreto. Un secreto que lo consume y en la segunda parte del libro vemos cómo lo relata, cómo expresa su culpa, su traición y el arrepentimiento tan grande que siente por los actos cometidos en su pasado. Soseki, que como digo es el autor de este libro, describe todos estos sentimientos personales tan fuertes con una sensibilidad que pocas veces he leído en un libro. Utiliza los sentimientos como arma para describir a las personas. Muchas veces los silencios pesan más que las palabras y ves que los gestos de los personajes cargan con un estado emocional muy grande. Y es que vemos como la semilla de lo que nos ha pasado en el pasado
marca muchas veces lo que somos en el presente y lo que seremos en el futuro. Y este libro ha sido mi lectura favorita en el mes de octubre, y es que es un libro que te deja fluir, que te deja pensar. En la primera parte, donde el personaje joven conoce a su sensei, muchas veces te llega la idea principal que el sensei, al ser una persona mayor, es más tosca, es más cerrada, es más reservada. Pero en la segunda parte del libro entiendes por qué es todo lo que es este personaje, todo el pasado, la culpa que carga, y muchas veces lo que antes te parecía algo malo, ahora entiendes el porqué. Y es eso lo que te descoloca, porque antes lo que no aceptabas o no veías bien de un personaje, ahora entiendes por qué lo hace. Lo humanizas y le perdonas, pero en parte te das cuenta de que solo llegas a ese resultado porque ahora sabes de dónde viene, su origen, el origen de sus heridas. Es un libro que recomiendo muchísimo. Ya te digo, venía de Tokyo Blues, que son historias muy cargadas de sentimientos y muy personales, y me gustó muchísimo. Así que Kokoro podemos decir que está a ese nivel o incluso un poquito más. Si te gusta Murakami, este libro te va a encantar. Y la cuarta y última lectura de este mes de octubre ha sido El jugador, de Dostoyevsky. Y en este libro vemos como el protagonista Alexei trabaja para una familia aristócrata rusa. Y vemos que esta familia tiene mucho dinero, pero también muchas deudas. Es muy importante para ellos su estatus social. Vemos que esta familia, junto con otras, tienen muchas conexiones sociales con familias también aristócratas francesas. Y ves ahí una amalgama de bienquedismo, falsedad y un poco también de los bajos fondos de la aristocracia de cualquier país, ya que también hay personajes que son ingleses. Y bueno, es un batiburrillo ahí que ves de dinero, lujo, deudas y, como decíamos, falsedad. Pues en este amalgama de situaciones vemos como Alexei se enamora de Polina, una mujer de la aristocracia, una mujer muy caprichosa e inaccesible para él. Y su relación se mezcla con la obsesión y el juego. Y en lo que vemos que el casino, en este caso la ruleta, se convierte en un símbolo como si fuera el destino. El giro constante, la suerte, la esperanza de redención cobra un significado muy potente en este libro. Vemos como el autoengaño, como la satisfacción instantánea que representa la ruleta, es muy importante en el mensaje subliminal que podemos leer entre líneas en este libro. Vemos como personajes caen en esta vorágine de juego, intentando recuperar lo que pierden, ganan una vez y pierden más de lo que ganan, y quieren seguir jugando para que los otros vean que siguen siendo ganadores. Por lo que pude estar investigando, Dostoyevsky escribió esta novela bajo presión, y muchas veces se dice que no hay nada mejor como escribir cosas que te han pasado a ti mismo. Y este es un caso muy claro, ya que Dostoyevsky, cuando escribió este libro, estaba intentando saldar sus propias deudas de juego. Es una historia que combina tensión, ironía y un retrato profundo de lo que es una adicción dentro de la clase burguesa. No quiero decir que este libro ha sido el peor de las 4 lecturas, pero sí que podría decir que es la menos mejor. Y lo digo de esta manera porque el mensaje me parece muy potente, sobre todo al final del libro, donde ves que todo este camino donde ha dejado a cada personaje, pero sí que es verdad que su lectura es más complicada o más liosa, ya que intervienen muchos personajes, entran, salen, desaparecen, y a veces eso te cuesta coger el hilo. Así que, como comentaba antes, el mes de octubre
Ha sido un mes de grandes libros de historias personales. Han sido libros que tenía en mi lista de pendientes. Todos han sido clásicos que en algún momento me quería leer. Así que se ha dado de forma muy natural y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Pero también es verdad que tienes que tener la mente abierta porque son libros que no tanto la historia en sí, sino el mensaje subliminal son muy potentes. Por ejemplo, el libro de Frank Kafka, donde vemos que incluso tu familia te valora por lo que aportas y por lo que eres. En el segundo libro, En el extranjero, de Camus, vemos donde la moralidad de la sociedad y de la gente tiende a juzgar a las otras personas y que moralmente están establecidos unos cánones que si no se cumplen estás fuera de lo que sería socialmente correcto. Por hablar de los otros libros, la lectura y la tercera de este mes pasado, Kokoro, ha sido mi favorita, como he dicho, y es que está escrita de una manera sublime. Y luego empatizar con los personajes y racionalizar su comportamiento y luego te da un golpe emocional tan fuerte cuando entiendes el por qué cada persona actúa de una manera, sobre todo en ese libro El Sensei, es un golpe de realidad tan fuerte y tan duro que muchas veces son esos libros que la historia en sí es correcta, pero el mensaje que nos quiere dar a entender aún es mejor. O sea que os animo a que leáis este libro si os ha gustado Murakami, como decía antes, o Tokyo Blues, porque no os va a defraudar. Y por último, como decía antes, tenemos al jugador de Dostoyevsky, también una lectura de un clásico que tenía pendiente, y la verdad es que, como comentaba, no es una lectura tan fácil por el hecho de que tiene muchos personajes que salen y entran. Me recuerda un poco al libro de Crónica de una muerte anunciada, donde, como digo, aparecen muchos personajes, entran, salen, pero en el caso del jugador, el final del libro me parece muy buena y muy correcta, con un mensaje muy potente también. Esa vorágine de sentimientos encontrados donde quieren aparentar, quieren ser ganadores en todas las facetas de su vida. Y en conclusión puedo deciros que han sido 4 lecturas de clásicos que la verdad hay alguno que me ha sorprendido más que otro, pero en general, aparte que lo que sabía de ellos me llamaba la atención. Así que he pensado que este mes pasado, después de leerme Tokyo Blues, era el momento correcto de continuar con novelas donde la carga sentimental y la carga de personajes fueran muy altas. Y la verdad es que me han gustado muchísimo y los recomiendo y ahí tenéis un poco la descripción de cada libro. Así que nada, nos vemos muy pronto porque tengo novedades sobre todo el tema del Cosmere. Y nada, en pocos días os publico un vídeo sobre las islas de la Ascuascura, que la verdad que me está gustando mucho. Tengo muchas cosas que decir por el tema cosmérico. Y nada, eso. Que si os ha gustado este vídeo, dejáis un like, que siempre se agradece. Y nos vemos prontito. Muchas gracias a todos. Chao.